Moi boas tardes, benvidas e benvidos a este espazo de debate e de reflexión sobre as cidades posibles e sobre as posibilidades das cidades, sobre como as persoas habitamos os espazos e sobre como nos relacionamos en función do deseño deses espazos nas nosas cidades. E se algo está deixando claro este ciclo de encontros co atinado nome de Urtopías, é que o urbanismo debe e pode ser unha ferramenta para mellorar a calidade de vida, a nosa, a das mulleres e a dos homes que habitamos as cidades, e tamén para algo máis, para axudar a entender as sociedades dunha forma máis xusta e máis igualitaria. Cara iso tamén podemos avanzar a través do urbanismo, e para iso a ollada da arquitectura e do urbanismo debe ser universal e igualitaria. Nos hoxe o que imos defender aquí é que esa mirada universal, esa ollada universal é a do feminismo e que tamén é aplicable ao urbanismo porque atende, pensa nas necesidades da diversidade, da enorme diversidade das persoas que habitamos as cidades. E hoxe imos defender iso, que a ollada universal e a ollada feminista, que as cidades serán máis amables, serán máis seguras para as mulleres e, polo tanto, para todos, se a transformación urbana se dá sempre con perspectiva de xénero. Imos visibilizar, imos analizar como o deseño e a planificación urbana afectan ao desenvolvemento da nosa vida cotiá, e diso saben moitas convidadas que levan anos traballando xa con esa ollada transformadora desde o feminismo. Están hoxe aquí en Pontevedra con nós Blanca Valdivia, socióloga urbana, e Marta Fonseca, arquitecta da cooperativa Punt Six, da cooperativa catalana. Moi boas tardes, benvidas as dúas. Tamén está Oiane Ruiz, que é arquitecta especializada en urbanismo e teoría feminista. Moi boas tardes. E Carme da Silva, que é tenente de alcalde en Pontevedra e responsable de disciplina urbanística. Moi boas tardes. Hola, boa tarde. Este concepto de urbanismo feminista, non sei se a maioría de vos xa o tedes escoitado, se mesmo sabedes en que consiste, así que me parece importante que comezamos buscando tal vez unha definición para entender de que imos falar desde agora e durante a vindeira hora. Eu vou ter a ousadía de lanzar unha primeira definición despois de buscar o traballo que fan as convidadas. Vos despois teredes un primeiro turno de palabra para darme a razón, para contradicirme, para matizarme, para explicarnos desde a práctica, desde o vosso traballo, en que consiste o urbanismo feminista. Eu penso que poderíamos decir que ese urbanismo que pon no centro das decisións urbanas as necesidades relacionadas coa vida cotiá das persoas, tendo en conta iso que dicía, a diversidade, e analizando como os roles de xénero influen tamén aquí, influen e teñen implicación directa no uso e no desfrute que todas e todos nos facemos das cidades. Mesturei diferentes conceptos e diferentes liñas de traballo que tedes para facer esta definición concreta, pero agora as expertas sodes vos. Gustaríame comezar escoitando a Blanca e a Marta para ver se están de acordo, se isto ten matices e coñecer o traballo que facedes desde Punt Six. Vale, sí, nosotras somos, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas Blanca. gracias por invitarnos. Ay, perdón. Vale, gracias. Nosotras, bueno, queríamos explicar, me voy a poner de pie, no sé si fastidio mucho, ¿no? Vale. Quería explicar que nosotros trabajamos desde una perspectiva de género interseccional, que bueno, el género no hace falta explicarlo ya a estas alturas, pero esto del género interseccional quiere decir que el género se cruza con otras variables, como por ejemplo la diversidad funcional, la identidad sexual y de género, la edad, la clase social, el origen, y genera oportunidades y privilegios a la hora de vivir la ciudad, ¿no? Durante muchos años las políticas de género, las políticas hacia las mujeres trataban a las mujeres primero como un grupo vulnerable, y segundo, las trataban como si todas fuésemos y tuviésemos las mismas realidades, ¿no? Esta perspectiva lo que trata es de visibilizar la heterogeneidad que existe dentro de las mujeres, ¿no? Que no es lo mismo la realidad que puedo tener yo como una mujer blanca europea, sin personas a mi cargo y sin problemas de diversidad funcional, que una mujer racializada, cabeza de familia y que además tiene una diversidad funcional, ¿no? Bueno, pasa porque voy así como muy rápido. Vale, pasa. Nosotras trabajamos a partir del concepto de vida cotidiana, que engloba el desarrollo de todas aquellas actividades que desarrollamos en nuestro día a día o eventualmente, y que está relacionada con un espacio y un tiempo finito. Trabajar a partir de la vida cotidiana nos permite visibilizar las cosas que tradicionalmente han sido invisibles, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado con los cuidados y con la esfera de lo reproductivo, que ha sido invisibilizado porque, primero, no tenía un valor económico, lo desarrollaban las mujeres y además tenía una total desvalorización desde lo social, ¿no? Trabajar a partir de este concepto de vida cotidiana nos permite visibilizar todas estas tareas que se hacen vinculadas con los cuidados y que también necesitan un soporte físico para poder ser desarrolladas, ¿no? Una de las grandes
falacias del urbanismo es que se ha concebido desde la dicotomía de lo público y de lo privado, se ha vinculado a las mujeres a lo privado, a lo doméstico, y a los hombres con lo público, con la esfera de lo económico, de lo productivo, y se pensaba que, o desde esta concepción, desde este dualismo, se pensaba que todo lo vinculado con lo reproductivo y con los cuidados se hacía dentro del ámbito de lo privado, ¿no? Sin embargo, hay un montón de actividades que son para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Desde llevar a los niños y a las niñas al cole, acompañar a una persona mayor al centro de salud, ir a hacer la compra, que se hacen en el entorno urbano. Entonces, trabajar desde esta perspectiva nos permite visibilizar que tenemos necesidades que son de lo cotidiano, que son para los cuidados y que necesitamos que se puedan hacer en la ciudad y en el espacio urbano. Estas, por ejemplo, las diferencias que hay en los itinerarios cotidianos dependiendo de cómo es nuestra vida cotidiana, ¿no? No es igual los que tiene una persona que va de su casa al trabajo simplemente que los que tiene una persona que va de su casa al trabajo pero además va a hacer alguna compra, por ejemplo, luego va al gimnasio, y estos recorridos se complejizan mucho más cuando es una persona que tiene otra persona a su cargo y que, por ejemplo, tiene que llevar a la niña al colegio, luego tiene que pasar a hacer la compra, luego va al trabajo, va a recoger a la niña, la lleva a casa, la da de comer, la lleva a extraescolares. Estos itinerarios cotidianos se complejizan mucho más, ¿no? Y así, en una hoja en blanco ya vemos que es mucho más complejo, pero claro, aquí la trama urbana que hay detrás es muy importante, ¿no? No es igual una ciudad donde puedes hacer todos estos trayectos a pie, en un recorrido de proximidad de 5 o 10 minutos, que en una ciudad, por ejemplo, que si vives en un suburbio, que tienes que coger, en una zona periférica, que tienes que coger el vehículo privado para hacer cada uno de estos recorridos, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que la trama urbana, la configuración física de la ciudad es tan importante. ¿Dale? Bueno, hablaríamos de estas 4 esferas, de lo productivo, lo reproductivo, la esfera propia y la esfera comunitaria, que sería todo lo vinculado con las actividades que hacemos por el bien de la comunidad, que está desde estar en una asociación de padres y madres de un colegio, en una asociación vecinal, en un partido político, en una asociación feminista, y que también es importante visibilizar que necesitan sus propios espacios en la ciudad, ¿no? En el marco de una sociedad que fuese igualitaria, estas 4 esferas se podrían satisfacer con la misma facilidad, ¿no? Sin embargo, en el marco de una sociedad que es capitalista y que es patriarcal, siempre se prioriza todo lo vinculado con lo productivo y el resto de esferas quedan marginadas y se van resolviendo como se puede, ¿no? Esto lo vemos en muchas ciudades, en cómo se concreta la planificación y el diseño, ¿no? Desde temas de accesibilidad, muchas veces en calles que no se trata de un tema de topografía, que la calle en sí es accesible, pero cómo se gestiona este espacio, ¿no? Cuánto se le da a las terrazas, cuánto se da para mobiliario, bueno, para alcorques, por ejemplo, que además son un obstáculo, para que haya contenedores de basura y demás, y cuánto le queda al peatón, ¿no? Se puede ver en temas de accesibilidad, en temas de iconografía, cómo se ponen y disponen los elementos urbanos, ¿no? Estos son fotos todas reales, esto es una calle muy estrecha donde hay unos bancos solitarios que además miran a la pared, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo se hace el urbanismo desde un despacho, ¿no? Sin pensar en cuáles son las necesidades de la gente que lo va a utilizar, ¿no? Esto es una foto de la Plaza de Sol en Madrid, donde una plaza tan grande no tiene ni un solo banco, que es un elemento básico para la movilidad cotidiana de la gente. No hay bancos, no porque se le haya olvidado al arquitecto o a la arquitecta de turno, sino porque se han quitado los bancos para favorecer que la gente transite, compre, pero no que se siente para descansar o para socializarse, ¿no? Entonces, de esta manera, el diseño urbano condiciona nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto lo podemos ver en qué equipamientos se hacen, dónde se hacen, cuando se elige, por ejemplo, hacer un equipamiento deportivo, qué prioridades se están poniendo por delante, ¿no? Nosotras en Cataluña hemos visto durante los últimos años cómo siempre, ¿no? La elección cuando había que hacer un equipamiento deportivo era un campo de fútbol de hierba, que además tiene un mantenimiento muy caro, pero que bueno, era la opción más popular, aunque no la que resolvía más necesidades, ¿no? Bueno, y esto lo vemos en la movilidad, en qué modelo de seguridad se quiere tener, en cómo se gestiona el espacio, qué mobiliario.
Es súper importante hablar desde las diferentes escalas de la ciudad, ¿no? Desde nuestra escala de la vivienda, el barrio, el entorno un poco más complejo de la ciudad o de lo metropolitano, ¿no? Bueno, luego contaré un ejemplo para no comerme mucho tiempo aquí. ¿Dale? ¿Dale? Nosotras hablamos de 5 características que deben tener los espacios urbanos desde una perspectiva de género, que son proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad, que más tarde, si eso, los definiré un poco más. Voy a piñón porque si no, vale. Esto es simplemente por ver la diversidad que nos aporta la perspectiva de género, cómo se materializa en una variable concreta, como es, por ejemplo, la percepción de seguridad, ¿no? El tema de seguridad se ha trabajado desde muchas corrientes del urbanismo, desde las Smart Cities, desde el urbanismo preventivo, y siempre, principalmente, lo que se abordaba era intentar abolir todo lo relacionado con el crimen, con los delitos que están codificados por el Código Penal. Pero, ¿qué pasaba? Que otro tipo de violencias, como son las violencias simbólicas, como son las agresiones sexistas, el acoso callejero y demás, no quedaban, no se incluían o no se pensaban. Pero además hay otro tipo de inseguridades que vivimos en la ciudad que condicionan nuestra percepción de seguridad y, por lo tanto, nuestro disfrute, ¿no? Yo siempre cuento un ejemplo, que si tú me preguntas a mí qué me da miedo a la hora de vivir la ciudad, pues te diré que muchas veces, cuando vuelvo a casa de noche, pues me pienso por dónde voy, si esta calle está iluminada, no está iluminada. Si tú le preguntas a mi abuela, ella te dirá que tiene un semáforo enfrente de su casa que cambia muy rápido de color y que no le permite pasar. Entonces, mi abuela ya no pasa por ahí, tiene que dar un rodeo. Como es un rodeo que le hace caminar mucho más, directamente muchas veces deja de salir o no pasa por ahí por un tema de percepción de inseguridad, ¿no? Entonces, en estos otros temas de inseguridad, nosotros metemos temas de seguridad ambiental, de seguridad vial, ¿no? Y es una visión mucho más holística de la percepción de seguridad, siempre a partir de lo que perciben las personas, que es lo que condiciona su uso de los espacios, y teniendo en cuenta esta interseccionalidad. Sí, ya está. Con todos estos exemplos podemos entender perfectamente a liña de traballo de Punt 6. Despois volvolle a dar a palabra a Marta, pero gustaríame que Oiane afondar un pouco máis nese concepto que eu dicía do urbanismo feminista. Eu li en algún artigo que ti escribiches no que falas dun concepto moi interesante que é o urbanismo como pacto social. Seguro que así tamén podemos entender mellor en que consiste. Vale, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un lujo estar hoy aquí. Y bueno, había traído como 3 diapositivas, que hablando con Marcos era como, ¿no? Hablamos directamente, traemos algo tal. Y, o sea, simplemente empezar por este concepto de la maldición patriarcal, ¿no? Que lo estoy utilizando en diferentes formatos. Empecé con un taller que hicimos sobre el análisis de la escuela con enseñantes este verano, y acabamos haciendo como un vudú a la escuela, ¿no? Donde se metían agujas y ahí elaboraban ellos y ellas como una, ¿no? ¿Cómo crees que se articula el patriarcado en la escuela, ¿no? Entonces iban como haciendo unas banderas, ¿no? Y bueno, espera, y entonces a mí esta idea de la maldición patriarcal también me vino de una entrevista que tiene Laura Freixas, la escritora. Si buscáis en internet Laura Freixas, Círculo de Bellas Artes, es un vídeo, una entrevista, ¿no? En el que ella habla, a partir de ser madre, a partir de indagar en cómo aparece la maternidad en la literatura, ¿no? Se da cuenta de la ausencia total de relatos de maternidades, ¿no? Y de ahí ella empieza a hilar y dice, y cuenta de alguna manera, ¿no? Cómo para ella es importante entender las cosas para luego poder explicarlas, ¿no? Ella con su escribiendo cuenta cosas y intenta explicarlas, pero para eso es muy importante entenderlo, ¿no? Entonces ella dice, en la cuestión del sistema patriarcal o de las cuestiones de desigualdades en función del género, ella dice, hay que entender que, o sea, para ella es fundamental entender la identificación que hay entre ser humano y hombre, ¿no? O sea, todas las cuestiones, o sea, la historia, la literatura, la cultura, la política se construye desde la realidad de los hombres y se vincula con lo humano, mientras que la realidad de las mujeres, las vivencias, las experiencias, la cultura, los relatos, todo, son parciales, marginales o cuestiones que solo afectan a las mujeres, ¿no? Nos quedamos fuera del relato general. Ella dice que es importante esta identificación. Ella además dice que ella cree que ella se ha planteado que ella como
¿no?, perteneciente a una generación, cada generación puede hacer una cosa, y que ella cree que ella en lo que está es en señalar ese estado de las cosas, ¿no? O sea, a mí esta explicación me pareció bastante importante, porque en urbanismo muchas veces nos preguntan, ¿pero qué es el urbanismo feminista?, ¿no? Como si fuera una cosa disociada de lo que es, como si el urbanismo fuera una cosa neutra, ¿no?, fue una cosa universal. Y entonces yo cuando lo escuchaba a la escritora decía, es que efectivamente en el urbanismo pasa exactamente esto, ¿no?, que el urbanismo técnico neutro universal se nos vende como universal algo que en realidad es tan parcial, ¿no?, o tan poco inclusivo como si dijeran que este es el urbanismo de los hombres, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú dices, ¿qué opinas sobre el urbanismo de los hombres?, ¿no? Todo el mundo diría, a esta señora le pasa algo, ¿no? ¿Cómo va a ser el urbanismo de los hombres? Pero en cambio es bastante más correcto hablar del urbanismo masculino de los hombres que hablar del urbanismo como una técnica independiente, ¿no? Entonces, aparte del taller luego hace poco estuve en México en un seminario internacional que nos invitaba a ONU Mujeres, ¿no? Y di 2 ponencias y una le llamé la maldición patriarcal y generó cierta resistencias. Y entonces dije, voy a seguir utilizándolo, porque si está generando resistencias, si a la gente, ¿no?, le hace moverse de la silla, es que, ¿no?, esto voy por buen camino, ¿no? Aunque luego, seguramente cuando salga de aquí me venga gente, pues no estoy de acuerdo, pues bien, pues vamos a discutirlo, ¿no? Pasamos. Yo simplemente quería traer qué es esto del urbanismo feminista, ¿no? A nosotras nos sirve mucho un trabajo que hicimos hace unos años con una fundación de escaladores que hay en Euskadi, de donde soy yo soy de Bilbao, aunque ahora mismo vivo en Madrid. Y entonces, bueno, fuimos allí, hubo unas inundaciones, había que reconstruir un barrio, pasamos, y entonces Koldo, el compañero de la cooperativa, fue allí y entonces dijo, bueno, primero vamos a ver cómo vive en la ciudad, el pueblo, no vamos a recoger un poco su propia vivencia para saber cómo articulamos o cómo se construye o tal, ¿no? Es un trabajo que no se puede trabajar en grupos mixtos, entonces primero se hizo un taller con los hombres y este es el dibujo colectivo que hicieron en el taller masculino, ¿no?, de hombres. Entonces dibujaron el río abajo, las 2 calles, casas diseminadas y una mezquita, ¿no? Pasamos, se hizo el mismo taller con las mujeres y este es el mismo pueblo, ¿no? El río está en el centro. Aparece la carretera, pero aparecen también como diferentes caminos, aparece la escuela, aparece el mercado, aparecen los huertos, aparecen los lavaderos, aparecen los frutales, aparecen los barrios, no aparecen las casas. O sea, en el taller de mujeres la escala de vida era el barrio, no la casa, ¿no? Pasamos. Y a nosotros esto nos sirve para decir, ¿qué es el urbanismo feminista? Pues el urbanismo feminista lo que hace es incorporar toda una dimensión de la vida que el urbanismo de los hombres, porque para nosotras, y esto ya es una cuestión un poco técnica, esto es así como un guiño a la gente profesional que hay en la sala, el dibujo de la izquierda nos recuerda muchísimo a los dibujos de Le Corbusier cuando planeaba la ciudad ideal, ¿no?, en la que aparecían esas grandes avenidas, ¿no?, en lo que eran avenidas, vivir, trabajar, consumir y contacto con el verde, ¿no? Es como esta dimensión de la calificación y de la zonificación, ¿no? De repente, al descubrir estos dibujos de un pueblo de las faldas del Karakorum de Pakistán, ¿no?, dices, hostia, es que hay una correlación de relato que es profundamente de una construcción cultural identitaria masculina, ¿no? Pasamos. Para nosotras el espacio no es neutro, es decir, el espacio tiene una cantidad de condicionantes y entendemos que nosotras como profesionales tenemos que tener una intención a la hora de intervenir en el espacio. O sea, no se puede pretender, ¿no? Hay que tener una intención. Y esa intención, a nuestro entender, no puede ser puramente higienista o técnica, ¿no? Tiene que tener una intención también, digamos, una dimensión de ética de un proyecto social, ¿no?, de un proyecto de vida. ¿Pasamos? Bueno, esto ya lo ha explicado Blanca, ¿no? O sea, los indicadores. Y entonces yo, es lo que sí que traía, bueno, complejidad, propuesta, participación y romper con el binomio público-privado, ¿no? O sea, a nosotras sí que nos parece estas cuestiones como bastante... Pasamos, luego esto aparece en el debate. Y entonces, nosotras ahora mismo, un poco, en la lógica que estamos es que creemos, si nosotras somos capaces de identificar el estado de las cosas, es decir, que esto no quiere decir de, bueno, esto es un horror, no, esto es decir, o sea, vamos a saber cómo están las cosas para saber cómo operamos, ¿no? Porque si no, se puede producir una falsa
esperanza en el que nosotras urbanistas feministas, por estar o por redactar un plan con las herramientas y con la lógica y con las dinámicas, inercias actuales, vamos a poder cambiar el estado de las cosas, ¿no? Bueno, igual primero tenemos que entender cómo operan y saber exactamente estratégicamente qué cuestiones hay que cambiar. Bueno, para nosotras ahora mismo hay dos cuestiones que son claves. No decimos que las vamos a cambiar mañana, seguramente necesitamos otros 3 congresos para saber cómo lo vamos a hacer, pero sí que hay que marcar un horizonte, y uno es la lógica del crecimiento de la ciudad moderna, de esta lógica que tiene que ver también, nosotros entendemos que tiene que ver también con la alianza que comentaba Blanca entre patriarcado y capitalismo, ¿no? Entre lo público y lo privado, entre las dos esferas, ¿no? También en la división sexual del trabajo, ¿no? Y luego también esta cosa como de quién está al servicio de quién, ¿no? O sea, hasta ahora, bueno, por lo que nos contaban en Pontevedra, está bastante controlado el tema de lo urbano, ¿no? Pero en Galicia en general disperso, es bastante heavy. El territorio estaba al servicio de lo urbano, ¿no? Ha habido como un cambio de lógica en el que el territorio está al servicio. La ciudad puede crecer, tenemos un urbano, un urbanizable y luego el no urbanizable, ¿no? Que es una mancha en blanco que está a la espera de que alguien lo clasifique, ¿no? Bueno, pues a nuestro entender esto hay que ponerlo en duda. O sea, hay que poner en duda que esta sea la lógica. Que la lógica sea que la ciudad tiene que crecer y no el cómo, ¿no? Y el cómo configuramos espacios donde la conciliación, la vida, los cuidados, las interdependencias sean posibles. Y luego la segunda cuestión que nos parece que es el reto que tenemos delante, ¿no? Sería la división de la ciudad en funciones, ¿no? La zonificación o la calificación del suelo. O sea, esto, a nuestro entender, es una declaración, una condena de muerte a la ciudad. Porque la ciudad no es más que vida urbana, es vida en comunidad. Si nosotras zonificamos, simplificamos y hacemos como este ideal liberal, ¿no? de las vidas independientes, ¿no? Sin tener ningún tipo de dependencias entre nosotras, ¿no? Y hablamos de conciliación cuando estamos generando puestos de trabajo y puestos de residencia a kilómetros de distancia, ¿no? Es que la conciliación es posible cuando hay una comunidad que permite y una cercanía y una red. Si tú zonificas la ciudad, es que o sea, eso es imposible, ¿no? Es un oxímoron. Decir, no, la ciudad zonificada concilia, no. O concilia o zonifica, pero las dos cosas, en una dimensión como Pontevedra, no lo estáis viendo tanto, pero o sea, que sí que se ve a pequeña escala, pero en una dimensión como Madrid, o como lo que se ha hecho hasta ahora, que es los grandes centros comerciales, los grandes equipamientos, las grandes universidades, ¿no? Sacar todo lo que es contenido de vida y de complejidad de la ciudad, esto es una cuestión evidente. Entonces, nosotras pensamos que estos serían como un poco los retos que tenemos ahora mismo delante desde una mirada feminista. Es decir, cambiamos la óptica, pasamos y nosotras ahora, que es un poco lo que me preguntabais, es un poco... Una cosa es la urbanidad, que es el pacto social, que es lo que tenemos que construir en la comunidad, y otra cosa es el urbanismo, ¿no? O sea, no se trata tanto de separar las dos cosas, sino de dejar un poco claro o acotar cuál sería el ámbito del urbanismo. Es decir, yo creo que desde una práctica técnica urbanística sí que tenemos que entrar en la forma, en la norma, en la estrategia, en la técnica, en los plazos, en las inversiones o en los espacios. Pero todo lo que tiene que ver con la urbanidad, que tiene que ver con el pacto social, con la vida urbana, con los tiempos, con la ideología, la intención, la propuesta, la gestión de los conflictos o las acciones que se proponen, todo eso no tiene que estar en esferas única y exclusivamente técnicas. O sea, son consensos o pactos sociales que se tienen que construir en otro lado. Y a nosotros nos parece que hasta ahora, o hasta hace muy poco, todos los debates que mezclaban urbanidad con urbanismo, se daban en realidad en despachos muy cerrados, donde se configuraban las vidas de las personas alejadas de todos esos componentes, ¿no? Digamos, un poco más de intención ética, política, ideológica, ¿no? Que deberían ahora mismo como replantearse, ¿no? Lo dejo aquí e así abrimos el debate. Sí, realmente estamos falando de convertir a cidade nun dereito. Esta mañá na rolda de prensa non sei se Blanca ou Marta se referían ao dereito á cidade e iso é un pouco o que sempre guiou a transformación urbana desde 1999, non, Carmen? Ese dereito dos cidadáns a usar a cidade pero tamén a desfrutala e a convivir e a relacionarse. E a construíla. Tamén, a participación, xa saiu esa palabra en varias ocasións. A ver, nós xa antes do ano 99, cando empezamos a traballar no programa,
e no proxecto que queríamos pues poder efectivizar en Pontevedra e que estábamos traballando neso, pensábamos que non podíamos. Neste momento hai un debate a nivel internacional sobre as cidades, porque son invivibles, son cidades nas que non se pode vivir. De feito, todo ese proceso que se deu de ir fora da cidade foi un pouco ante unha cidade invivible, buscou un paraíso bucólico inexistente e entonces empezamos a extendernos por fora das cidades porque desde mediados do século XX as cidades se convertiron en espazos invivibles. E por que se convertiron en invivibles? Só dixeron elas, porque se construíron desde uns posicionamentos ideolóxicos políticos que centraban todo sobre un modelo concreto e só estaban pensadas exclusivamente para, por simplificalo, varóns, 40 anos, triunfadores, e que esas eran as persoas ás que estaban dirixidas todas as accións. Entón, convertimos as cidades en espazos absolutamente dominados polo vehículo privado que expulsaron inmediatamente, por un proceso moi rápido, a un 80% da poboación dos espazos públicos, porque expulsaron as mulleres, expulsaron os nenos e as nenas, expulsaron as persoas maiores, expulsaron as persoas con algún tipo de diversidade funcional, expulsaronnos en algún momento da nosa vida, da vida dunha persoa, expulsaron o 100% da poboación, realmente, porque todas as persoas ao longo da nosa vida somos nenos e nenas, somos persoas maiores, somos persoas que en algún momento temos unha diversidade funcional, porque rompes unha perna ou porque tes algún... Entón, realmente, con ese modelo que se conseguiu foi, de certo modo, excluir o 100% da poboación, pero facéndonos creer que eran os espazos adecuados para vivir. E se non estabas conforme, o problema o tiña a parte da sociedade que non estaba conforme con ese modelo. E nos empezamos a traballar en pensar que a cidade así non funcionaba e que non podía ser. Desde o punto de vista feminista, é que se nos queremos construir unha cidade para todas as persoas e concebimos os espazos públicos da cidade como un servizo público, entendemos que os espazos públicos teñen que ter o mesmo tratamento de servizo público que ten a educación pública, que ten a sanidade pública. Son dereitos fundamentais e, polo tanto, teñen que chegar en igualdade ao 100% da poboación que vive nas cidades, e somos a inmensa maioría as que vivimos nas cidades. E empezamos a traballar en tres áreas, en tres aspectos por acotalos, porque realmente son os ecosistemas nos que vivimos as persoas e teñen unha complexidade que non se pode acotar en tres cuestións. No que respecta ás mulleres, no simbólico, as mulleres non só desaparecimos das cidades como elementos non productivos, senón que tamén desaparecimos das cidades de forma simbólica. Non hai espazos nomeados con nome de mulleres, non hai espazos que reivindiquen o traballo e a historia das mulleres. Hai algunhas, pero normalmente aristócratas ou santas. Entón, empezamos a traballar en recuperar esa simboloxía, paralelamente cun traballo de recuperación da memoria das mulleres, do papel das mulleres na historia de Pontevedra e, ademais, non metendo dentro de espazos pechados, sino sacando o espazo público, que ese traballo se visibilizase, que estivese presente no espazo público. A parte da cuestión simbólica, que é fundamental, porque se non sacamos as mulleres os espazos é como se non existisen simbólicamente, noutro aspecto que é o aspecto da mobilidade. Explicaba antes ela, no que as mulleres nas cidades nos movemos de diferente forma que ese modelo concebido no que están funcionando a inmensa maioría das cidades. Entón, tiñamos que invertir. Cando se falaba de mobilidade en aquel momento, e até non hai moito tempo, e se sigue falando de mobilidade, sempre se pensa en resolver a mobilidade das cidades. E resolver a mobilidade das cidades significa que non haxa atascos, que os vehículos circulen de forma fluida, pero resolver a mobilidade nunca se pensa en que nos espazos públicos a mobilidade mecanizada é unha, pero hai moitísimas persoas que non utilizan ese tipo de mobilidade e absolutamente todas utilizan esas outras formas de mobilidade, porque por moito que vayas no teu vehículo privado, en algún momento baixarás del.
Home, hai casos moi excepcionais que salen do garaxe e van da casa e van ao garaxe do traballo, pero en algún momento, entón, había que darlle a volta, o sea, tiña que deixar de ser o vehículo privado o central da mobilidade e pasar a ser as persoas a central da mobilidade. Claro, iso leva a unha transformación xa conceptual de como ten que estar o espazo e leva tamén a outra, que é non temos que resolver a mobilidade, temos que resolver a cidade. Temos que conseguir que na cidade se podan mover os nenos, as nenas, as persoas maiores, as mulleres, todo o mundo, e para iso ten que ser accesible. Intervimos non solamente en eliminar todos aqueles tráficos que non eran necesarios e que andaban dando voltas por aí. Eu personalmente teño unha teoría que penso que a especie humana é optimista, moi optimista. Entonces, estes vehículos que andan dando voltas polas cidades é porque todo o mundo pensa que aquela plaza de estacionamento que está ali no centro vai ser para ela, para el, normalmente é un el, e só hai unha. Entón, se eliminas todo eso, desaparecen uns 40.000 optimistas que saliron do Marañón pensando que había unha plaza, pero que aí van a ocupar eles, obviamente. Eliminamos todos eses tráficos e o que fixemos foi unha prioridade peonil clara. Claro, eso que fixo inmediatamente? Que estamos falando do ano 99, 2000, pois sacou á rúa os nenos, as nenas, as mulleres, as persoas con problemas, con algún tipo de diversidade funcional, cadeiras de rodas, e claro, aí entra pois, os cuidados invisibles dos que facíamos referencia, os carritos dos bebés. Unha muller tiña que, cando iba a salir da casa co carrito do bebé, pensar que recorrido iba a facer, porque non podo pasar por aquí que logo hai unhas escaleiras, non podo pasar por aquí que hai un escalón que non podo salvar, co carro da compra, con as accións cotidianas que facemos as mulleres. E o ser accesible e poñerlle os obstáculos aos vehículos e non as persoas, pois xa non hai que facer ese esforzo de decir, bueno, pois se quero ir daqui a aquí, vou por aquí, que é o camiño máis corto, e por ese camiño vou poder ir sin... Bueno, e logo outra cousa, ao darlle a volta a eso, obviamente, empezaron a aparecer pois moitísimas máis persoas polo espacio, movéndose, e persoas que realmente ahora é moi gratificante ir por Pontevedra e ver como persoas con graves problemas de mobilidade poden ir pola cidade solas. Porque iso tamén, que provocou? Pois, se os nenos e as nenas poden ir solas andando ao cole, a nai non ten que leválas ao cole. E, polo tanto, ganan autonomía os nenos e as nenas e gana autonomía a nai. Se unha persoa maior que ten problemas de mobilidade non hai que acompañala a dar un paseo ou as cousas que queira facer na súa vida, pois iso que provoca? Pois que a cuidadora, que normalmente unha muller, tamén gana en autonomía, pero tamén gana en autonomía a persoa que ten capacidade para tomar as decisións que queira sobre como sale pola rúa. Bueno, isto é o aspecto da mobilidade, así, por tocalo por riba, e despois a seguridade, que falabas ti tamén. A seguridade que ten dúas partes, unha parte é a seguridade real e outra parte é a percepción da seguridade. En seguridade real, hai que o espazo se pode tratar de múltiples formas. Falaba ela do planeamento, cun mal plan se pode facer boa cidade e cun bo plan se pode facer unha catástrofe, en función de que ti conceptualmente teñas esas cuestións, as priorices ou non. A iluminación é unha parte fundamental das cidades, pero ten que ser a iluminación da totalidade da cidade. Hai cidades nas que hai unha rúa central, non vou poñer ningún exemplo, pero teño unha mente, unha rúa central xa de xente iluminada, onde se pode circular sin medo e non te metas por unha perpendicular, porque non eres capaz de avanzar 25 metros sin pensar que te estás xogando a vida. A iluminación é importante e importante para toda a cidade, non para algúns espazos da cidade. É importante para a seguridade das mulleres, pero tamén é unha cuestión de accesibilidade, porque as persoas que oyen mal, que teñen algún problema de oído, nun espazo pola noite mal iluminado, pasan a ser sordocegas. Elimínaslle todas as Entón, é un aspecto moi importante. A percepción de seguridade como se consigue? Enchendo os espazos de vida, porque isto é, no fondo, un proxecto de vida, un proxecto humano, e enchendo os espazos de vida, diversificando os usos dos espazos.
O que decía ela, non podemos sectorializar as cidades, non pode haber a zona comercial a que se vai en hora de... Non, as cidades teñen que ser, son complexas, teñen que ter usos diversos, e nos que fixemos? Pois encher os espazos de actividade. Teatro, festa, favorecer o comercio local, aquí non hai grandes superficies en Pontevedra, favorecer que haxa eses usos plurais. Nenos e nenas xogando na rúa, temos unha anécdota, nos chegou alguén que lle protestou al defensor del pueblo porque había unha plaza na que había nenos xogando a pelota e lle molestaban. E digo, claro, ele é un señor, porque lle molestan os nenos xogando a pelota. Os nenos son 20, 30. Digo, non sei quen está aí fora de sitio, se os nenos que están xogando ou ese señor a que lle molestan os nenos xogando. E a resposta que lle dimos al defensor del pueblo foi unha colección de fotos de plazas e de espazos de Pontevedra con nenos e nenas xogando. E dixemos, non é aí. Afortunadamente, en todas as plazas da cidade hai nenos e nenas xogando. Non hai maior elemento para a seguridade que nenos e nenas na rúa e que persoas maiores na rúa. Eso os convirte en seguros inmediatamente. Entón, bueno, pues, traballamos nese aspecto e outro aspecto que tocamos moito tamén é a seguridade vial. Unha das cousas que tamén condiciona moito, decías ti, da túa avoa, que condiciona moito os movimentos nas cidades é o medo a que che pase algo. E unha das cousas que peor che pode pasar nunha cidade e que pasa con frecuencia é que teñas un atropello mortal ou que quede con unha lesión moi grave. Entón, pues, calmar o tráfico, facer que vaya lento e tes unha percepción de que eso non che vai pasar, porque además non pasa. En Pontevedra hai moitos anos que non hai ningún morto persona morta por un accidente, por un atropello, por un accidente de tráfico. Claro, a percepción de seguridade cambia radicalmente, porque ti tampouco tes que ir amarrando do neno porque vai vir un coche e cho vai a matar. Podes ir cunha tranquilidade, cunha seguridade que che dá, que cambia moito. E vendo pola tarde cun compañeiro uns datos sobre violencia viaria son espectaculares. O 95% dos mortos, dos conductores mortos en accidentes son homes. A nivel... Non todo o Estado, os datos do 2017, o 95% do 2016 que son os últimos publicados, o 95% das persoas mortas que conducían son homes. Nas cidades, nos espazos das cidades. Iso que significa? Pois antes de ter un accidente mortal estuveron facendo barbaridades. E iso quere decir que o maior nivel de agresividade ao volante, o nivel de agresividade ao volante é claramente masculino. Claramente masculino. E entonces iso é unha cousa que nós tivemos en conta cando tomamos medidas para calmar o tráfico, cando pusemos os lombos estes dos que oístes falar tanto, que están pensados en invertir as prioridades. As persoas pasan a nivel e o que vai no vehículo sube e baixa, pero bueno, como van ter problemas para subir e baixar un lombo se cando non teñen problemas ese 95% despois se montan nunha beira-rúa sin problema ningún, impedindo o paso de todo o mundo. Entón, bueno, foron, por abreviar, eses os tres aspectos fundamentais que tocamos, a parte simbólica, a parte de mobilidade e a parte de seguridade, pero incidindo sobre todo na seguridade xeral, na pluralidade de usos, na diversidade de usos, en non segregar. E, bueno, o obxectivo final que se perseguía con todo iso era conseguir unha cidade onde todas as persoas se podan mover por ela, podan estar en ela, podan disfrutar nela, podan vivir nela e facer todas as actividades que a súa vida e que nunca estén excluídas, nin na actualidade, nin, como decía ao principio, non? Esas cidades excluen o 100% da poboación en algún momento da súa vida. Igual hoxe que son un señor de 40 triunfador non me excluyen, pero aspiro a ser unha persona maior con achaques e en ese momento vou estar excluído. Antes de que cheguemos ás 9 aproximadamente a abrir un turno de preguntas e de intervencións, a mí sí que hai un tema no que me gustaría que nos centráramos, que de algún modo o comentaste dese que é un dos grandes temas que trata o urbanismo feminista, que é esa percepción de seguridade e tamén a xestión que facemos do medo, sobre todo cando chega a noite. A planificación urbanística da noite, sei que vos desde Punt 6 fixestes un traballo moi interesante que se chama Nocturnas, que está recollido nunha publicación, e sí que me gustaría que, por exemplo, Marta nos contara como incrementar a percepción de seguridade a través do urbanismo, desta perspectiva de xénero desde o urbanismo. Sí, cuando hemos tenido oportunidad de trabajar la seguridad,
Desde esta perspectiva intentamos, queda fuera el delito que está tipificado, que es otra parte de la seguridad, pero sobre todo trabajamos la percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad que, por ejemplo, las mujeres canadienses trabajaron en los años 80-90 y definieron 6 principios que son como fundamentales para encontrarnos en que esa percepción de inseguridad puede ser atendida, ¿no? Nosotros hemos convertido esos 6 principios como en 6 cualidades que pueden tener los espacios urbanos. Una de ellas es la visibilidad, ¿no? El poder ver y ser visto, o sea, sentirte acompañado, pero no solo de esa manera física, sino también simbólica, y en ese simbólico aparece también el nombrar en femenino, ¿no? El reconocerse en los espacios urbanos con el derecho de estar en ellos, ¿no? El derecho a estar o disfrutar de la noche, ¿no? El estar. En Nocturnas, por ejemplo, se trabajó muchísimo. En Nocturnas era sobre las mujeres que trabajan de noche, y es todo un tema, ¿no? Porque las ciudades no dejan de vivir en la noche y porque hay muchas cosas que continúan funcionando, y las mujeres que trabajan en el aeropuerto, las que trabajan en la sanidad, hay muchas mujeres que trabajan de noche. El metro en Barcelona a las 5 de la mañana no está lleno solo de la gente que vuelve de juerga, o sea, hay un montón, y mayoritariamente mujeres que están a esta hora. Que la visibilidad es uno de esos elementos, pero el vigilado, el que los espacios estén vigilados, es en el sentirse acompañado, no en esa vigilancia institucional, sino en la vigilancia que es poder acceder a la ayuda en igualdad, ¿no? El estar en espacios comunitarios. Y así como la visibilidad y el vigilado, el señalizado, ¿no? El poder orientarse y saber dónde estás y hacia dónde vas. Todas estas cualidades, o el equipado, ¿no? El equipado que no solamente habla de equipar los espacios con elementos de mobiliario urbano, equipados en temas de movilidad. Hay muchas cuestiones que ayudarían a nuestra percepción de seguridad. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, en un pueblo en Santa Margarida y Els Monjos, en Cataluña, hay una estación de Renfe. Un pueblo de ese tamaño amplía sus opciones de trabajo, de disfrute, de ampliar nuestras aspiraciones de vida, porque está esa estación de Renfe. Pero no es lo mismo para hombres y para mujeres el uso de esa estación, porque está colocada en un polígono industrial y porque para llegar a la estación has de ir por unos descampados que a determinadas horas y a primeras horas de la mañana no tienen la misma oportunidad jóvenes, chicas y chicos, para utilizarla. Estas cosas tienen que ver y hablan de ese derecho y de esa percepción de inseguridad. La colocación de una parada de autobús. ¿Dónde se coloca una parada de autobús? Hay muchas poblaciones donde están en las afueras o en lugares que no están acompañados, que no hay otras actividades alrededor. Todas estas cosas hablan de inseguridad. O en el trabajo de Nocturnas, mujeres que podían hacer recorridos muy cortos si pasaban por un paso a desnivel. Un paso a desnivel en condiciones que a determinadas horas es que preferían hacer 1 hora y 15 de trayecto en un autobús para no pasar por ese paso a desnivel. Hay muchos elementos que ayudan o no y que describen todas estas cuestiones que hablan de percepción de inseguridad. Y no es qué cosa es, ¿no? Hay que atender esta percepción que tenemos. Hemos crecido, o no sé si hay alguien en la sala mujer que no ha crecido con él. No salgas sola,
¿no? Que continuamos repitiendo. Sí. Bueno, reforzando un poco lo que dice Marta, nosotras siempre nos gusta explicar una cita de Anne Michette, que es una de las urbanistas canadienses que explicaba, que Anne Michette decía que en una calle cuando viven 100 mujeres y violan a una, el dato objetivo es que ha sido violada el 1% de las mujeres de esa calle. Sin embargo, la percepción, el dato de la percepción es que el 100% de las mujeres de esa calle tendrán miedo a salir solas porque las pueden violar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso creemos que se tiene que trabajar desde la percepción y no solamente desde los datos objetivos. Un traballo como ese, como Nocturnas, no que ademais hai moita participación, faise moito en comunidade, que percorrido ten despois? Diagnosticades unha situación, ofrecedes solucións, en mans de quen está un traballo como Nocturnas, que é un exemplo, pero tedes outras moitas guías que tedes elaborado. Que percorrido ten ese traballo despois? Bueno, en el caso del trabajo de Nocturnas, que forma parte de la tesis doctoral de nuestra compañera Sara Ortiz, es un trabajo que no solamente es participado, sino que las metodologías, los tiempos y el qué se iba a hacer con ese trabajo formaba parte de las decisiones de las mujeres que participaron en el proyecto. Entonces, una vez que se sacó la publicación, que se sacaron los resultados, estas mujeres decidieron ir a diferentes sitios, ¿no? Al Hospital de Belviche, que es donde trabajaban muchas, al área de transportes metropolitanos de Barcelona, a explicar al Ayuntamiento de Hospitalet, a explicar este diagnóstico que se había sacado e intentar cambiar algunas cosas, ¿no? Y si preguntas desde nosotras, ya nos gustaría poder implementar todo lo que sale de él, pero de alguna manera muchos de los trabajos que hemos tenido oportunidad de realizar están en el inicio de lo que puede ser un programa de necesidades a desarrollar dentro de este urbanismo que pensamos que tiene que abrir vías para desarrollarse. Y solo como para completar todo ese abanico de definiciones que hemos hecho, siempre, y creemos que es fundamental, desde la experiencia, ¿no? De aprender a nombrar, a reconocer y a valorar la experiencia que todas y todos tenemos de los lugares donde vivimos, porque esa experiencia es la que está desde este urbanismo enriqueciendo los trabajos que de alguna manera hemos comenzado diciendo ese neutro, ¿no? Esas personas iguales, ¿no? Esos patrones que tenemos de lo que somos, que ya no somos, o sea, que como sociedad, o sea, si los roles de género determinan una manera de cómo somos con relación a nuestra identidad sexual, esos roles cambian y cambian con la historia, con la cultura, con la sociedad, y como cambia tenemos el deber de promover que cambien, ¿no? Es como desde trabajos que hemos hecho sobre la vivienda, las tipologías de vivienda que seguimos reproduciendo ya no tienen mucho que ver con lo que somos como sociedad, cómo nos organizamos para vivir. No hay un patrón de papá, mamá, 2 hijos para los que se continúa haciendo una determinada distribución de vivienda. Necesitamos cambiar esos patrones porque somos otras formas, nos organizamos, vivimos entre amigos, con personas que van y vienen, con cambios en las estructuras internas de familia. Necesitamos introducir esos cambios y solo valorando lo que somos como sociedad, la experiencia que tenemos de los lugares donde vivimos, creo que podemos avanzar. Yo solo por hacer un pequeñísimo apunte, o sea, en la división que antes hacía entre lo que es la urbanidad, el pacto social y lo que es el urbanismo, o sea, yo creo que cuando se habla de seguridad y de urbanismo, o de, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, mucho el tema del mapas de la ciudad prohibida y tal, yo creo que primero hay que hilar muy fino en no caer en reforzar el rol de debilidad de la mujer, o sea, es decir, es que como eres mujer te pueden agredir. O sea, yo creo que una cosa es identificar el estado de las cosas y decir, como somos mujeres nos agreden. Luego también identificar que la mayoría de las agresiones sexuales se dan dentro de la familia, dentro del hogar, es decir, es una cuestión de urbanidad, no tanto de urbanismo.
¿no? Y de pacto social. Otra cosa es cómo respondemos, cómo reforzamos desde el diseño del espacio público para la percepción ¿no? de ser vista, oír y ser oída, pertenencia, ¿no? Sentimiento de pertenencia, reforzar la comunidad. O sea, como pues, todo esto de la mezcla de usos, el pequeño comercio, todas estas cosas que hacen que sea más fácil que haya otro tipo de pacto social, ¿no? O sea, es verdad que cuando tú haces un polígono y tal, o sea, cuando tú generas ciertas realidades urbanas es difícil luego construir un pacto social, ¿no? De, venga, vamos a hacer que sea una ciudad segura cuando tienes una seguridad que es, o sea, una ciudad invivible, hostil, no, ¿no? O sea, pero yo creo que ahí sí que, ¿no? Yo creo que también tenemos como un poco de colocar las cuestiones en su lugar. Y, o sea, un microapunte, a mí, por ejemplo, en la huelga del 8 de marzo del año pasado, lo que me pareció interesante también es, bueno, no sé aquí cómo se vivió, pero hubo una especie como de tensión, que a mí las tensiones me parece que están bien, entre cuál era el rol de los hombres, ¿no? Y entonces los hombres, ¿qué hacen tal? No sé qué, no todo el mundo, pero hacemos, no hacemos, porque solo están convocadas las mujeres, tal. Y a mí eso me parece que es interesante también, ¿no? O sea, el decir, esto no es el tema de la seguridad de las mujeres no es una cuestión nuestra, parcial, que solo nos afecta, no. Es una cuestión social. Y esto se está permitiendo socialmente. O sea, todos y todas lo estamos permitiendo, ¿no? Entonces también habrá que hacer un pacto de decir, bueno, ¿y cuál es el rol de los hombres, no? O sea, ¿cómo actúan frente, ¿no? Porque es que nosotras no vamos a poder romper con la lógica de la violencia que hay en la publicidad, en la tele, en todo, ¿no? O sea, que se está reproduciendo día a día, en toda la industria del porno, en la no educación sexual, en todo eso, si se trata desde una parcialidad, ¿no? Tenemos que empezar a coger un ámbito que sea el global y el compartido y empezar a decir, bueno, ¿cómo le metemos mano a esto, ¿no? Este debate que se está dando aquí, xa que Pontevedra está en tantos foros internacionais falando do modelo de cidade de transformación urbana, realmente se dá? Eu sei que quen máis viaxe é o alcalde, pero Carmen da Silva seguro que tamén ten estado en moitos deses foros. Falase desta perspectiva feminista ou aínda non? A ver, neste momento sí se fala. Cando elas empezaron a traballar, non. No ano 99 non se falaba destas cuestións. Afortunadamente, neste momento, sí se fala e sí xa se empeza a falar pois, da perspectiva de xénero. Nos temos no Concello de Pontevedra pois, afondando un pouco no que decía ela, o sea, cun mínimo enfoque que se lle dé feminista, a ninguén se lle ocurre facer un paso soterrado para pasar as persoas. É que estamos privilexiando o coche e o coche vai en superficie, o coche o que vai sin problemas, o coche o que non ten medo e pasamos as persoas a pasar por debaixo. E quen pasa por debaixo? Pois quen non vai no coche. E fundamentalmente, mulleres, persoas maiores, nenos e nenas. Entón, é que é un exemplo clarísimo do que non se debe facer nunha cidade. Afortunadamente, esas cousas, porque unha das cousas que máis que facemos é aprender de todas as experiencias que hai, aprender das boas e aprender das malas. As malas procurando non reproducilas. E os pasos por debaixo ou por arriba son unha atrocidade desde o punto de vista dos usos dos espazos públicos e da cidade e acaban todos, no mellor dos casos, pechados e sin uso. Porque realmente é un símbolo de como están invertidas as cidades no seu funcionamento. Cada vez sí se fala máis. Por exemplo, unha das primeiras obras que acometimos, que foi no ano 2000, foi, a xente que é de Pontevedra, que aquí hai unha pouca, ademais desa zona, e o recordará, foi dende a Praza da Peregrina, Glorieta de Compostela, casi hasta a estación de autobuses. Era un espazo polo que circulaban fundamentalmente mulleres e o acceso á sanidade, a un centro de secundaria, a unha residencia de estudantes, a estación de tren e a estación de autobuses. Claro, digo, aquí é un dos primeiros sitios nos que temos que intervir, porque non é seguro, non está ben iluminado, ten 50 centímetros de beirarrúa, unha atrocidade de vehículos. Entón, claro, aí foi un cambio moi radical. Esa rúa igual simboliza bastante ben a transformación que se fixo nese primeiro mandato. Claro, estaba cofinanciado cos fondos FEDER, algo xa se empezaba a falar destas cousas e entón nos decían que tiñamos que facer un estudo de impacto de xénero.
E nos decían no Concello, os técnicos, que eran todos técnicos, pero que impacto de género ni que nada. E digo, hombre, a ver, espera que cho conto. Ti nunca tivelles ningún problema para ir por aí, nunca vas á estación de autobuses a coller un autobús, mayoritariamente son mulleres as que utilizan o transporte público, polo tanto, pero non te preocupes, porque o impacto de xénero está, e ademais seleccionamos intencionadamente ese vial, entre outras razóns, e a máis importante por esa. Claro, esas cousas agora, se as dis, pois non pareces tan rara, claramente. Pero no ano 99, bueno, pois un pouco máis raro parecía, pero se tiñan en conta, obviamente. Afortunadamente agora, cando se fala de facer urbanismo feminista, se entende, ou de construir cidades, desmasculinizar as cidades. Logo, aí nos aspectos que tocaba ela, sí é certo que teñen que ser cambios do conxunto da sociedade, pero a experiencia e a historia o que indican é que ou tiramos nos, ou as mulleres nos poñemos na vanguardia para tirar, ou vai pasar aquelo de, pero que impacto de xénero, que é eso nunha rúa, eso de que estás falando? Que ao final nos poñémonos na vanguardia, tiramos e melloramos as cidades para todos, que ao final é o que conseguimos. Antes de rematar, sí que me gustaría que as tres me falarades da vosa imaxe, da imaxe que vos levades de Pontevedra, mesmo con críticas, é necesario, porque sei que vos fixeron un tour intenso durante a tarde, pero gustaríame tamén que a xente pudese facerse co micro, pudese tomar a palabra, por se ten algunha dúbida, algunha cuestión de interés que aquí non plantexamos. Hai un micro, non? Si hai a disposición. Non? Eu teño máis dúbidas, plantexo algunha máis. A min gustaba moito que o Ian explicase un proxecto do que eu cheguei a él tamén grazas a un artigo que ela publicaba en El Salto, que se chama Los ojos de la ciudad, dunha muller que traballa en Viena, entendo que en arquitectura, en urbanismo, e que trataba xustamente de conseguir iso que antes explicaba Carme que está conseguido en Pontevedra, que, por exemplo, a autonomía da infancia, non? E como conectar espacios, lonxe desa zonificación que criticabades. En que consiste? Cales son eses ollos? Este es un proyecto que se hizo en Viena en el año... Sí, en el 90 y tantos... Sí. Es que soy muy mala para las fechas. Creo que el 92 porque la Frauenstar es del 94 y este es antes, sí. 92 y era un proyecto en una época que había una oficina de promoción de vivienda y de planes de nuevos barrios en los que cada plan iba con una intención, ¿no? Que yo creo que esta parte es como bastante interesante, ¿no? Entonces, este concurso en concreto era un concurso que hicieron solo para estudios de mujeres y uno de los objetivos era que hubiera una relación entre gente joven, racializada y gente mayor dependiente que vivía sola, ¿no? Pues era como un poco... Bueno, planteaban ciertos retos y luego también metodológicamente solo invitaron a equipos de mujeres. Entonces, bueno, el resultado es un resultado que plantea varias cuestiones. Una de las que a nosotros nos parece muy interesante es que rompe la dicotomía, o sea, o que intenta hacer una gradación de espacios, o sea, entre lo que sería la parte más familiar, que es la vivienda, y la parte más superpública, que sería la plaza o la estación de tranvía o lo que sea, ¿no? La parte más digamos, más abierta. Y en ese tránsito, por ejemplo, plantea que en cada piso, ¿no? Que no me acuerdo muy bien, pero eran como 6 o 8 viviendas por piso, hay un espacio en el que tú te encuentras con tus vecinas, ¿no? O sea, porque es muy importante, o sea, ella dice, si tú cuando sales de tu casa no tienes un espacio físico donde decir, oye, hola, buenos días, Margarita, ¿qué tal? El otro día te oí que... Y esa microconversación de 3 minutos, pero que hace posible que mañana, pasado al otro, ¿no? Tengas una relación y conozcas a la gente, que eso es una cuestión que, por ejemplo, para la percepción de seguridad es fundamental. Si tú conoces a la gente que vive al lado tuyo, tu ámbito de seguridad ya no es solo tu casa, sino que es tu piso, ¿no? Luego, por cada escalera tenían un espacio pues, para guardar bicis, carritos, pero luego también como un amplio espacio para poder hacer las reuniones de vecinos y tal. Luego, por cada manzana, un local específico para vecinos, pero también creo que por cada 2 manzanas había un espacio de crianza, ¿no? O sea, no sé si era una guardería o algo parecido. Y luego lo que planteaba también es la orientación. O sea, ellas habían hecho como toda una especie de análisis de que yo creo, esto es una interpretación mía, ¿eh? Vosotras me corregís. Sí, sí. Habían hecho como una identificación de los grados de autonomía, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Entonces decían, pues por ejemplo, los niños de 0 a 2,
probablemente están mucho más con la familia, de 2 a 6 pueden tener un grado de autonomía si es un entorno muy cercano en el que tú desde la cocina le puedes ver, ¿no? Entonces todas las cocinas iban orientadas a estos espacios que ellas habían pensado que eran los primeros espacios de socialización de la infancia, primer espacio de autonomía en la infancia, de manera que estabas tú en la cocina y veías permanentemente, ¿no? Y luego ya había otros espacios que eran como más espacios de la comunidad, ¿no? Donde hacer eventos, donde reunirse, como otra dimensión de comunidad que es más allá de la comunidad de cuidados de la primera infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los barrios, o sea, todas las nuevas planificaciones iban ligadas a estaciones de tranvía nuevas, o sea, es un proyecto muy, a nosotros nos parecía muy interesante. Y Los ojos de la ciudad hace referencia a una cosa que nosotras sí que lo sacamos mucho, que aunque no suena un poco raro, que es el tema un poco del control social, ¿no? Que esto, por ejemplo, cuando en el conflicto, voy a hablar de algo que no tiene nada que ver, pero el conflicto, por ejemplo, del botellón, ¿no? Muchas veces lo que se hace es, se saca a las adolescentes y a los adolescentes de un lugar relativamente central para llevarlos a una periferia o para echarlos hacia, por ejemplo, polígonos industriales, ¿no? No sé aquí cómo está el tema, pero en muchos sitios pasa eso. ¿Qué pasa? Que si tú, al final, llevas a la gente joven a un lugar donde no hay nadie, no hay ojos de la ciudad, no hay ventanas, no hay bares, no hay gente que pasa, no hay tal, la seguridad para las adolescentes, para las chicas adolescentes, o sea, la inseguridad aumenta exponencialmente, ¿no? Las estás dejando de alguna manera vendidas a que en ese espacio anodino, donde lo único que hay es pues gente que está bebiendo y tal, no haya nadie diferente a esa dinámica, ¿no? O no haya donde pedir ayuda, no haya nadie que pase. Y sobre todo tampoco hay una relación, o sea, la ciudad, digamos la ciudadanía, en la comunidad no observa lo que está pasando. Y a nosotros esto nos parece importante. O sea, una cosa es que te guste o no te guste el botellón, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de mi abuela, con 85 años, que hacía una época que hacía un botellón debajo de su casa, ¿no? Y un día le pregunté, abuela, ¿y cómo vives tú esto del botellón? Porque estaba el debate ahí como en boga, ¿no? Y digo, ¿cómo vives tú esto del botellón? Porque claro, a las noches aquí, me decía, ay, nena, yo estoy encantada. ¿Tú sabes lo que es? Yo así, abro la cortina, veo toda esa juventud, me tomo la pastilla y me duermo, claro. Claro, esto es un poco surrealista, porque claro, ya no tenía ningún problema porque se tomaba una pastilla y ya podía pasar allí. Claro que no puedes decir a la población, tómense una pastilla, no es la solución. Pero claro, es como que primero hay diferentes miradas y luego es importante que cuando hablamos de un conflicto haya un cierto contacto con lo que está pasando. O sea, que tengamos algún tipo de dato, de vivencia con lo que está pasando, porque si no... Alguén se anima agora a preguntar? Sí, un micro para... Eu non sei se é preguntar... perdón. Bueno, eu non quero monopolizar o coloquio, pero como vexo que a xente nos anima, a min unha das cousas que máis me preocupan, partindo da base que nací en Pontevedra, viví en Pontevedra, salvo 13 años fuera, para comparar, y mi ciudad es Pontevedra, indudablemente. Mucho más desde que tenemos este equipo de gobierno que se ha preocupado por todo esto, y no es para echarle flores, porque después vienen las críticas. El equipo de gobierno consiguió hacer muchas cosas. Y yo quiero decir que se hicieron todas esas cosas porque, por supuesto, se pensaron, porque, por supuesto, hubo un equipo, pero sobre todo... Aquí no puedo decirlo así porque suena muy mal, porque había un hombre que estaba dispuesto a dejarse pisar la cabeza para que se hicieran las cosas. Ese hombre es César Mosquera. Yo, como lo conozco y sé que no hay forma humana de que dar marcha atrás cuando se pone al frente, por eso salieron las cosas, porque aquí en Pontevedra, al empezar todo este equipo a trabajar, salían pancartas a la calle con cantidad de gente que decía el bloque nos bloquea, y hoy están felices con esto. Bueno, a mí hay dos cosas que me preocupan mucho de mi ciudad, y aquí vienen las críticas, que no son todo alabanzas para mi gente. Es una ciudad en la que hay gente pobre pidiendo por las calles, y yo ya se lo dije al alcalde muchas veces, ¿cómo es posible que seamos la ciudad más premiada del mundo y tengamos
gente pobre pidiendo por las calles. Y después otro asunto que me preocupa y del que acabáis de hablar es la cuestión del botellón. ¿Qué tipo de sociedad yo me dediqué 40 años a la enseñanza, supongo que se nota. ¿Y qué tipo de sociedad hemos montado para que nuestros jóvenes no sepan divertirse más que bebiendo? Gracias. Susana. Carmen, claro. Era directa para ti. Sí, bueno, Nene e eu somos amigas, as cousas como son. Vamos a ver, dúas cuestións que plantexou. A primeira, a das persoas que viven na rúa. Non as escondemos. Non pensamos que ese sea un problema estético. Hai persoas, sabemos, en Pontevedra, sabemos, e os servizos de benestar do Concello saben, cantas persoas viven na rúa, sabemos como se chaman e sabemos en que zonas da cidade viven. Hai montados uns protocolos, hoxe, por exemplo, cando chove, cando fai frío, e esas persoas, se queren, poden ir a dormir a outros sitios, buscaselle aloxamento, pero que hai persoas, polas circunstancias vitais, que nós non vamos, nin debemos xuzgar, que están nunha situación dese tipo, que rexeitan a intervención pública, que rexeitan que se lle dé unha vivenda, que se lles busque unha vivenda, que se lle facilite un aloxamento. O que tampouco facemos é, por unha cuestión estética, como se fai en moitísimas cidades, escondelos e que non se vexan. Non, existen, son persoas que existen, polas circunstancias que sexan, ninguén está libre de que a vida lle dé un golpe ou que a cabeza lle dé unha volta e ter un problema dese tipo, polo tanto, se lles trata con respeto. Procúrase que se algunha desas persoas se quere sair da rúa, se lle faciliten todos os medios dos que dispón o Concello, todos os medios públicos para que sexa así, e, polo tanto, sí, hai xente na rúa, pero tampouco nos dedicamos nin a perseguilos, nin a escondelos, sino a ofrecerlle os cuidados públicos que queiran, que non rexeiten. Aseguro-vos que non hai ningunha persoa vivindo na rúa en Pontevedra que si quixera estar fora da rúa non estaría. Absolutamente todas, pero as circunstancias vitais de cada persona son as súas. E, polo tanto, é respetable. Ora, claro, vense, pois sí, porque non é unha cuestión estética, é unha cuestión social. E, polo tanto, actuamos nesa medida. O botellón, é que eu son moito menos drástica co botellón que a ti, Nene. Eu creo que vivimos nunha cultura onde o alcohol forma parte da nosa forma de relacionarnos. Pode cuestionarse, pode non cuestionarse, pero é a droga, por decirlo de alguna forma, social da nosa cultura. En outras son outras, pero na nosa esa, a xente queda para ir de viños, a xente súmase para ir ou para ir de potes en Bilbao. Polo tanto, non construímos unha sociedade na que os xóvenes están trastornados e se van de botellón. É a súa forma de socializar. E ten cousas boas e ten cousas malas, pero tamén as ten boas, tamén as ten boas. A min preocúpame menos ver un grupo grande de mozos e mozas xuntos de botellón, preocúpame bastante menos que ver 2 ou 3 persoas mozas solas sin socializarse. Porque é unha época que pasa, e aquí hai romerías, nas que, claro, é que non me gusta criminalizar a mocidade. E esos mismos mozos e mozas desa sociedade que construímos entre todos, eles incluídos, tamén son os mesmos que teñen uns expedientes académicos brillantes, que teñen un nivel de formación que non houbo nunca antes nas generacións anteriores e que teñen un futuro, caramba, que non llo estamos deixando nada fácil. Vai ser a primeira xeneración que viva peor que a dos seus pais ou nais. Polo tanto, eu creo que temos que traballar desde o público para construir unha cidade sen barreiras de ningún tipo, unha cidade que sexa o máis igualitaria posible, o máis xusta posible, o máis cohesionada posible, donde, efectivamente, moitas das cousas que decían eles, non tes medo cando conoces.
Polo tanto, unha cidade na que nos conozamos e nunha cidade na que tamén conocemos a esas persoas que viven na rúa, que non nos dan medo. En outros sitios, sí. E se actúa dunha forma tremenda contra esas persoas. Polo tanto, poñer todo o noso esforzo nese modelo de cidade, pero que non é un modelo de cidade, é un modelo de un proxecto humano de toda a sociedade. E o conseguimos, efectivamente, porque houbo moita xente, e algunha dela aquí presente que traballou, pero sobre todo conseguimos por unha cousa, porque a inmensa maioría da sociedade de Pontevedra entendeu que lle melloraba a vida e que a súa vida, a súa calidade de vida melloraba, senón sería imposible. O sea, e con debate, obviamente, pero é que eu non creo que unha transformación deste tipo sexa posible se non hai debate social. Ti non podes estar plantexando a sociedade un cambio desta magnitude onde de repente lle das a volta a todo sen que haxa debate. Non lle importa o sitio no que viven, ten que importar. Haberá persoas que ceden, que perden privilexios que pensaban que eran dereitos, que se revolvan, e haberá outras persoas que de repente se poñan a pensar na cidade. E dese debate van salindo as solucións e o avance da cidade, da vida colectiva e demais. Ten que haber ese debate. É imprescindible. É que se non hai, a min cada vez que din que vamos a facer isto, pero entonces vaise provocar, digo, non, é que iso é bo. É bo. Sin ese debate social e se non vives intensamente a túa cidade, hai un problema. Con eso é co que xogan para inviabilizar este tipo de saídas, co individualismo, con non implicarse nas decisións colectivas. Iso é o maior enemigo que ten calquer transformación potente neste sentido en calquer cousa, pero sobre todo cando estamos falando do espazo de relación, de como nos... Aí sí que... E o botellón, bueno, pois logo ademais é que chega unha edade que deixan de facelo. É temporal. Damosle paso ahora, pero quería Blanca opinar, ¿no?, sobre estas cuestiones. Sí, no, porque creo que a lo largo del debate hemos ido planteando muchos de los temas como dualismos. Y creo que la primera pregunta que has hecho sirve para explicar, ¿no?, que esta tensión del urbanismo feminista no es solamente con la disciplina urbanística y no solamente con el patriarcado, sino que también es con el marco de un sistema capitalista que es voraz, que va en contra de la vida y que cada vez genera más polarización social y más desigualdades, ¿no? Y que muchas veces es muy difícil trabajar o poder enmendarlo, o casi imposible, desde el marco o desde la escala municipal, ¿no? O sea, que hay que marcar las cosas desde el contexto, ¿no? Y también recordar que muchas veces, muchas de las personas que viven en la calle, ya que hemos estado hablando mucho de diversidad funcional, visibilizar la gran diversidad funcional invisibilizada, que es los temas de salud mental, ¿no? Los temas de salud mental que desde los servicios sociales, sanitarios y demás son donde menos recursos se dedican, donde cada vez hay más gente afectada y que la ciudad también afecta a la salud mental, ¿no? Y luego el tema de lo de la juventud, así como hacer el recuerdo de no homogenizar tampoco a la juventud, porque juventud hay de muchos tipos, y que creo que siempre se tiende también a estigmatizar a la juventud, ¿no? Las generaciones más mayores estigmatizamos a los más jóvenes y en el caso, nosotras lo vemos en los procesos participativos, son los que se llevan todas las broncas. Porque si juegan los niños a la pelota no pasa nada, pero cuando se ponen los adolescentes hacen mucho ruido, tal no sé qué, que si hacen el botellón, pero luego nadie les pregunta qué necesitan en la ciudad o qué quieren o cómo es su día a día, ¿no? Entonces, es muy difícil no tener en cuenta a un sujeto y pedirle, además, o a un colectivo y además como pedirle cosas, ¿no? Y me parece como importante el dejar de estigmatizar a la juventud y el visibilizar sus necesidades, que también son diversas, ¿no? Y son diversas dependiendo de si son chicas, si son chicos, de si son, ¿no? Marta tiene un chico de 17 años y él pasa el botellón, lo que él está loco con patinar y con jugar al fútbol y con correr, ¿no? Pero tiene sitios en la ciudad para poder hacerlo y yo hacía botellón y estoy aquí. ¿Querías apuntar algo? Y porque
para completar lo que dice Blanca, es verdad que en la mayoría de procesos participativos hay siempre un paréntesis en lo que es la juventud, ¿no? Y a dónde hacia arriba y a dónde hacia abajo. ¿Cuál es el punto en el que dejamos de adolescentes a pasar a adultos, ¿no? Porque aparte, las opciones de la ciudad, del espacio público, de las oportunidades son muy pocas, o sea, se pasa al lado del consumo, ¿no? En determinadas ciudades son los centros comerciales, en determinadas ciudades son pasar a las discotecas. ¿Cuáles son los lugares de la gente joven para desarrollarse, para que sus aspiraciones tengan y ese ensamblarse con la vida nuestra, ¿no? Bueno, siempre quedan... Vamos a escoitar a pregunta que o mellor xa che dá pé para que reflexiones tamén. Nos andamos por aí, vamos, recorrendo medio mundo, o que podo dicir é que a preocupación que hai, o enfoque que hai, digamos, nunha perspectiva de xénero, integradora, feminista, como se quere dicir, é sorprendentemente baixa, por non dicir nula. Por exemplo, en Suecia quedeime espantado, nin lle sonaba. O sea, en todo caso, igualdad é ir todos no coche, ter todos a casa fora e andar todos nunha mesma economía. Ademais, no concepto de espacio público non tiña, eu estuve en Barcelona, vamos, 15 días, ou que sea, ou estuve... Bueno, digo, entonces, eu sempre digo que hai dous indicativos e que aparte as cidades non poden parar hasta que estes dous indicadores funcionen. Unha persona normal, unha familia normal, deixaría un crío de 8 anos solo recorrer o barrio? Sí ou non? Como sea que non temos un problema. Vale? Unha muller, ás 6 da mañán ou ás 12, o que sea, iría tranquila, tería unha sensación de tranquilidade por esta zona? Sí ou non? Sea que non temos un problema. Hai que resolvelo. Igual, nené, aí, pois, bueno, somos moi brutos, e se hai que resolver os problemas, pois se resolven a machada. Non todos, claro, porque hai algúns que non que son máis complicados, porque igual non está urbanizada a zona, bueno, sempre pode haber, pero hai cousas que hai que resolver porque é que é delirante. O sea, nós vivimos na cidade e preocupámonos, verdad, por si como era o escribano palustre, non? Pode ter problemas para niñar, para facer o niño. Está ben. É nós. O sea, non podemos reproducir, non podemos vivir no espacio. É un noso espacio, é un noso medio ambiente. É delirante. Bueno, en todo caso, feita esta reflexión, unha pregunta, por se podes aportarnos. Realmente este debate tuvemos nos anos 90, 95, 96, 97, temos moito recorrido, pero estamos agora, digamos, sempre estamos buscando ideas, alternativas, posibilidades de millora bueno, non sei se nos podedes aportar algunha idea de como seguir avanzando, como axustar para seguir avanzando, porque do que leemos, pois como que hai certa carencia, non? Estas ideas ven xa dos anos 90, 80 ou así, pero como que non houbo grandes avances máis que visibilizar o problema, que xa bastante, que é un avance bastante forte. Perfecto, porque además nos podes dar idea en función do que vistedes esta tarde por Pontevedra. A ver... Yo creo que, o sea, es verdad, lo hablábamos hoy durante el día, ¿no? O sea, creo que lo hablaba antes con Pascuala, que ayer me llamaron para ir a Italia a dar una conferencia, ¿no? Y una amiga mía que es italiana pero vive en Inglaterra, ¿no? Está en el Ayuntamiento de Brighton. Y hemos estado juntas en Venecia en la Bienal de Arquitectura, entonces nos hemos puesto al día y me decía, he vuelto con el tema de urbanismo feminista y me he dado cuenta que en Inglaterra es una cosa que está empezando ahora. Y me decía, y en Italia también, ¿no? El chico del Colegio de Arquitectos que nos va a invitar, también dice que en Italia como que, ¿no? O sea, que yo le decía, en realidad, o sea, que es un tema como que yo creo que en el Estado español
pues afortunadamente y gracias a gente como Pascuala y yo creo que gracias sobre todo a todo el movimiento feminista, en mi caso en Euskadi con Plasandre, cuando empezó con los mapas de la ciudad prohibida, estamos en una posición yo creo que un poco aventajada a nivel, yo digo, más de como de colectivos y que haya como gente, o sea, y de colaboración entre los movimientos y la gente profesional, ¿no? A mí, o sea, una de las cosas que me parece fundamental y que lo hablamos esta tarde es la participación de las mujeres. O sea, es decir, que de esto que me pasa a mí particularmente no siga siendo una cosa que me pasa a mí particularmente, sino, ¿no?, que yo pueda, o sea, que haya espacios y foros donde las vivencias particulares ¿no?, hay una especie de transformación en preocupación comunitaria, ¿no?, y social. O sea, esto es pues lo que tú dices, esto es un problema social, no es algo que me pase a mí, es que es un problema que está ocurriendo en la ciudad y eso me parece fundamental y para eso los foros de mujeres son, a mí me parece que imprescindibles, ¿no? Yo en algún proyecto que hemos hecho de marcar línea estratégica en planes generales, en foros de mujeres, o sea, les contaba antes uno que hicimos un taller con mujeres al que a las conclusiones acudieron los hombres porque estaban muy curiosos de que les dijimos, bueno, podéis venir si no habláis, como, ¿no?, solo de oyentes, y vinieron y se quedaron, hombre, es verdad que eran unos hombres venían con una buena predisposición, ¿no?, pero digamos que ellos dijeron, ostras, han salido temas y han salido cuestiones y reflexiones que en un foro de urbanismo normal, véase, de hombres, no hubieran salido nunca, ¿no? Por ejemplo, hablábamos, en este foro en concreto salió mucho, hablábamos de la intergeneracional, de dónde se jugaba sus abuelas, ellas y sus hijas, ¿no? Y hacer la comparativa reflexiva de los espacios de juego y el río había desaparecido como espacio de juego. ¿Y qué había pasado ahí? Bueno, pues todo eso dio una reflexión para elaborar que una de las líneas estratégicas del plan general era recuperar el río como un espacio de juego. Pero porque no solo un espacio de juego, sino es un espacio social, de encuentro, bueno, toda la narrativa que se traía, ¿no? Y eso, claro, solo sale en foros donde se da un tiempo y un espacio para que otras narrativas, otras preocupaciones tomen el centro y sean capaces de elaborar, no solo desde un diagnóstico, sino acompañada de técnicas, ¿no?, de cartografía, o sea, eso, trasladarlo a herramientas técnicas que sea una propuesta para cómo avanzar, ¿no? Y luego otra cosa que nosotras hemos trabajado alguna vez y yo creo que es una cosa bastante positiva, que igual ya lo habéis trabajado aquí, es trabajar la mirada apreciativa, ¿no? O sea, normalmente en foros urbanos, urbanísticos, tal, se trabaja mucho desde la queja y la denuncia, ¿no? Que es que esto está mal, es que yo no puedo, es que a mí no me gusta, es que, ¿no? Y no se trabaja de las cosas que funcionan bien. Entonces, nosotros en varios pueblos lo que hemos hecho es identificar, bueno, hay un ejercicio muy simple que es identificar espacios o cosas que pasan en la ciudad con la tranquilidad, la alegría y la belleza, ¿no? Entonces, que la gente vaya haciendo identificaciones, luego hacer un trabajo de por qué asociamos esto, ¿no? ¿Qué cosas ocurren para que tú asocies un espacio a tranquilidad, a belleza o alegría? Y luego intentar hacer que, digamos que desde, o sea, en Sopelana, en un pueblo que hicimos, que era un trabajo de tratamiento de todo el centro urbano, intentar como que desde, ¿no?, o sea, los corazones, las flores y no sé qué otro símbolo era que estaban por ahí, hacer conectores, ¿no? O sea, hacer como recorridos que conectaran alegrías, que conectaran bellezas, que conectaran tranquilidades, ¿no? O sea, un poco como hacer este contagio desde lo positivo y todo ese positivo desde dónde se construye, porque muchas veces es desde el juego de la infancia. O sea, la gente conecta desde la conexión con la naturaleza o desde la vida en comunidad. O sea, hay como varios ejes que son como claves, entonces dices, bueno, es que la gente le da mucha importancia a esto, ¿no? A que haya una conexión intergeneracional, a que yo como adulta, ¿no?, vea a la infancia jugar, a que haya una dinámica, bien puede ser una fiesta, un mercado, lo que sea, comunitaria, una reunión, un cine al aire libre, o sea, que haya algo comunitario o que haya contacto con la naturaleza. O sea, yo creo que hay como elementos, ¿no?, que a veces como que se nos van de los proyectos, de los planes urbanos y en cambio hacen que la gente pues pase de una situación de ciudad invivible a una ciudad vivible y encima con un plus de cualidad, ¿no? O sea, y de calidad. Elevar as emocións ao urbanismo e que nos temos que ir despedindo. Entón, un minuto cada unha para que nos digades que vistedes en Pontevedra e como mellorala, que preguntaba a Mosquera.
Perdón, es que me voy a saltar la pregunta porque tengo que decir una cosa, ¿no? Respecto a tu pregunta y lo que has En dicho. un minuto, Sí, en un minuto. Eurofen, Suecia, años 90, infraestructuras de la vida cotidiana. Feministas italianas, sociólogas, años 90, políticas del tiempo. Matrix, colectivo de arquitectura feminista, años 90. El urbanismo feminista sí ha estado en otros países. Lo que no hay es un recoger la genealogía, porque el patriarcado se reapropia de todo lo que se hace desde el feminismo. ¿Y por qué ha habido continuidad en España? Porque ha habido movimientos sociales feministas fuertes que han estado peleando desde atrás para que esto tuviera una continuidad y para que estuviera en la agenda política. Porque si esto se hace desde la agenda política es por los movimientos de base. Merecía pena que te saltara esa pregunta. Rematamos contigo. Muy bien, Blanca. Bueno. Apreciando la voluntad política, pero... Un minuto, por favor. Un minuto. Porque por todos los lados me están así. Sí, sí, sí. Yo, la verdad es que, claro, es poquísimo tiempo, ¿no?, para un recorrido y una ojeada a lo que tenía muchísimas ganas de ver, esta ciudad tan premiada, ¿no?, que de entrada he visto muchísimos privilegios, ¿no? La zona que hemos recorrido muy plana, una luz y un clima maravilloso que durante todo el día nos regaló muchas escenografías, ¿no? El tamaño pequeño, pero claro, me faltaba la complejidad, ¿no? Porque creo que los lugares donde vivimos son complejos. Me faltaba las afueras, ¿no? Cómo moverse no acaba en la almendra del casco antiguo o bueno, con la parte donde se ha podido intervenir, ¿no? Me gustaría conocer la complejidad. Bueno, pues invitada para seguir coñecendo Pontevedra. Gracias a todos por estar aquí, gracias tamén por crear un espazo para o debate como este, porque obviamente non abundan os debates en torno ao feminismo no urbanismo. Seguramente moitos de vostedes é a primeira vez que asisten a un, así que moitas grazas por acompañarnos e a vos, grazas pola vosa experiencia e pola vosa profesionalidade. Gracias. Gracias.